El tema que hoy abarcaremos es sobre la filosofía y el origen de ella y sobre los filósofos que existen en una etapa previa a los griegos. También la filosofía surgió en la antigua Grecia en la región de Jonia, Asia Menor alrededor del siglo VI. Uno de sus factores de origen fueron que proporcionaron su origen que le permitía contemplar la realidad y discutir entre ellos. La pérdida de reconocimiento de la religión. También su importancia de ella es ayudar a pensar, a analizar más allá de manera crítica y a comprender el mundo y a vivir la vida. A continuación, nos planteamos una pregunta de gran interés, que esta es que si en la etapa previa de los griegos existía la filosofía antes de ellos. Y sí existía, ya que antes de los griegos ya existía una forma de pensar prefilosófica como el mito. Aquí podemos mencionar el tema visto en clase del pensamiento mítico, que esto se basa en que era una forma de explicar al origen del mundo y los dioses y creencias. Lo que esto conlleva a que los filósofos griegos lucharon por demostrar que los conocimientos que tenían no eran suficientes para entender su entorno. Es interesante saber cómo las culturas antiguas abordan preguntas fundamentales sobre la existencia, la realidad y la condición humana. Solo fueron 4 civilizaciones antes de la griega que tenían pensamientos filosóficos, los cuales fueron la antigua Mesopotamia, el antiguo Egipto, al igual que la antigua India y la antigua China. Así como también hubo pensadores filosóficos que se cuestionaron filosóficamente antes de los griegos. Mi compañera les mencionará un ejemplo. Un ejemplo de ello sería el filósofo Sócrates. Fue un filósofo griego considerado como uno de los más grandes tanto en la filosofía occidental como en la universal. Para esto lo siguiente veremos cómo se desarrolló antes y después de un tiempo. Sócrates es un punto de inflexión en la historia de la filosofía y es importante entender cómo la filosofía se desarrolló antes y después de un tiempo. La filosofía antes de Sócrates era presocrática, se centraba en la naturaleza del universo, la materia y la realidad. La filosofía después de Sócrates, la cual es la filosofía de Platón y Aristóteles, dos de los discípulos más famosos de Sócrates, se desarrolló en este periodo. La filosofía de Platón se centraba en la teoría de las formas, mientras la filosofía de Aristóteles se centraba en la lógica, la metafísica y la ética. Podemos decir que antes de los griegos existía la filosofía. Uno de sus más grandes ejemplos es el pensamiento mítico, ya que el pensamiento mítico se basa en que son creencias y se van pasando de generación en generación, como por ejemplo un